Vivimos en medio de un mundo con mucho ruido, ¿no le parece? Notificaciones de mensajes al celular, llamadas perdidas, muchos sonidos en nuestro alrededor, a nuestro alrededor. Y no solamente se trata de esa clase de sonidos, sino también de otros que transmiten mensajes audibles, algunos confusos, otros desconcertantes. Estamos en un mundo donde muchas voces se escuchan, cantos de sirena que seducen e invitan a ir tras de sueños fantásticos, y otras voces son solo ecos de ilusiones pasadas. Y estos sonidos tienen tonos distintos, unos alarmantes que reclaman nuestra atención, pero también hay murmullos suaves que nos atraen. Pero todos los sonidos del mundo son huecos y vanos. También hay sonidos muy claros y fuertes, pero que se emiten en frecuencias que solo ciertos oídos dotados y entrenados pueden entender y percibir. Esos son los sonidos del cielo. Sonidos que Dios emite y llenan la tierra con un mensaje. Pero son muy pocos aquellos que los entienden y los escuchan cuidadosamente. Hoy, hermano y amigo, le invito a que afinemos juntos el oído del alma para escuchar lo que Cristo viene a proclamarnos y que ha venido haciéndolo una y otra vez al ritmo de sus trompetas. Descubramos juntos cómo podemos entrenar nuestro oído para interpretar la historia del mundo y las notas que día a día esa historia deja a su paso en nuestro camino. Hoy, Apocalipsis capítulo 8, del verso 6 al 13, nos deja percibir tres estruendosas notas de parte de Dios. Primero, una nota de soberanía. Segundo, una nota de juicio. Y tercero, una nota de libertad. Llamaremos nuestra meditación esta mañana lo que Cristo me dice al sonar sus trompetas. Lo que Cristo me dice al sonar sus trompetas. Y vamos con el primer toque, o sonido, si quiere, o nota mejor. Las trompetas nos anuncian soberanía. Versículo 6 del capítulo 8. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Como se observó en la pasada oportunidad, ahora tendremos enfrente nuestro una serie de visiones, 7, que como dijimos no son una continuidad cronológica de los 7 sellos que nos mostraron los capítulos anteriores,
sino una descripción paralela a estos que nos amplían y nos dejan ver otra perspectiva de lo que sucederá en toda la tierra durante la era de la iglesia, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Nos dejará ver que el niño que nació en Belén es el verdadero rey del universo, que Él gobierna y que en la tierra se hace cada día todo conforme a lo que su plan ha establecido. Hoy los versos 6 y 7, pero este verso 6 que introduce las trompetas, no debemos olvidar que está en conexión directa con el versículo 2 que vimos en la pasada oportunidad. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. La nota que estamos meditando en primera instancia, recuerde, es que las trompetas nos anuncian soberanía. Y aquí el versículo 6, esta mañana, nos dice que los ángeles tocarán las trompetas, pero cuando Dios, que está en el trono, se lo ordene. Porque dice el versículo 2 que esos ángeles estaban frente al trono. Así que no pueden ignorar la autoridad del que está sentado. Y ya vimos que el que está sentado en el trono es el Padre y el Hijo, ¿lo recuerda? A la vez, no perdamos de vista que estas trompetas están en el contexto de la oración de los santos, dejándonos ver que Dios no ignora la oración de su pueblo, sino que la está contestando parcialmente en el presente, como una advertencia, como una alarma que anuncia un gran día final de indignación. Las trompetas, hermano y amigo, en la Escritura usted mirará y constatará que esas trompetas tienen unas funciones. Son a veces una alarma, son a veces una advertencia, a veces anuncian juicio y otras veces anuncian victoria. Y aquí, ahora, en este pasaje del versículo 6 al 13 del capítulo 8 de Apocalipsis, vamos a ver que estas trompetas cumplen todas las funciones en su totalidad, pues son un anticipo de juicio, pero también son una advertencia de la venganza completa que vendrá, y también serán trompetas de victoria cuando Dios se manifieste en gloria, victorioso sobre todo mal, y su pueblo culmine el éxodo hacia la libertad eterna. Además, el texto nos deja ver que sí está la autoridad del Cordero detrás del toque de las trompetas. Así que cada vez que una trompeta emite su sonido, nos está diciendo que hay un rey sentado en el cielo, en su trono,
y está gobernando y conduciendo todo sobre la tierra. Observemos y remarquemos entonces aquí en este punto que las trompetas confirman que Cristo es nuestro Rey. Las trompetas confirman que Cristo es nuestro Rey. Así como vimos en los sellos, recuerde, Cristo tomó el rollo de la mano del que estaba sentado en el trono, porque Cristo era el único digno y con toda potestad para ejecutar los decretos del Padre para los últimos tiempos. ¿Lo recuerda? Asimismo, también ahora es el que ordena el sonar de las 7 trompetas. Y esto lo sabemos por la similitud de características existentes entre los sellos y las trompetas. Esas características que comparten los sellos y las trompetas nos dejan ver que en efecto el que abre los sellos como el que ordena el toque de las trompetas es el mismo Cordero que está allí sentado en el trono. Permítame compartirle algo de esa similitud entre los sellos y las trompetas. Ambos, es decir, los sellos y las trompetas, abarcan tanto el presente como el futuro. Recuerde que dijimos que el Señor recién asciende resucitado, toma el rollo y empieza a abrir los sellos y a ejecutar lo que está en el rollo. Asimismo, desde ese momento, el Señor Jesús ordena a los ángeles ahora que toquen las trompetas como una respuesta parcial que veíamos hace 8 días de la oración de su pueblo. ¿Lo recuerda? Ahora el Señor es el que también ordena que las trompetas suenen y sonarán, o empezaron a sonar mejor, desde la primera venida del Señor, y su melodía seguirá hasta su segunda venida. Pero también las trompetas y los sellos comparten ese espíritu, o mejor, esa enseñanza escatológica, es decir, del final de los tiempos. Tanto los sellos como las trompetas culminan en el día final, cuando el Señor nuevamente se revele y venga por segunda vez y juzgue a los que están en la tierra y dé a cada uno el pago según su obra. Veremos que la última trompeta apunta a ese mismo aspecto futuro. Pero otra similitud que usted encontrará entre los sellos y las trompetas es que su estructura es en grupos de 4 y 3. Me explico. Recuerde que los sellos en primer lugar nos mostraron 4 jinetes. El primer sello un jinete, el segundo y tercero y cuarto. 4 jinetes cabalgando. Ahora aquí en el capítulo 8 también se nos mostrarán primeramente 4 trompetas con ciertas repercusiones sobre la tierra, y luego un grupo de 3, las 3 últimas que están precedidas por 3 ayes, como leíamos en el versículo 13. Y una última relación entre los sellos y las trompetas, hermano y amigo, es que los dos aspectos están haciendo alusiones claras al Antiguo Testamento. Las trompetas, recuerdan, los sellos veíamos en Zacarías cómo se nos presentaban también aquellos jinetes entre los olivos.
Y ahora veremos en las trompetas también que hacen una alusión clara a las plagas que el Señor envió sobre Egipto para liberar a su pueblo con mano poderosa. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas cosas que les acabo de compartir? Porque así podemos inferir legítimamente que el Señor Jesús, así como estuvo al control de los sellos, está al control también del toque de las trompetas. Porque se trata de los mismos aspectos, se trata de una visión paralela que nos deja ver otra faceta de los juicios que el Hijo de Dios trae sobre la tierra durante toda la era de la iglesia. Cristo se nos presenta entonces como el Rey. Déjeme decirlo nuevamente, cada vez que suena una trompeta, nos está enviando un mensaje de que el Señor Jesús está en el trono y está ejecutando sus juicios y decretos. Cristo es el Rey, ese mismo Rey, hermano y amigo, que llegaron a buscar unos magos desde Oriente hace 2000 años, guiados por una estrella. El niño de Belén es el mismo Rey que ahora está sentado en el trono. Ya no es el bebé que está en el establo, ahora es el Rey que gobierna en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. El niño de Belén está entronizado y cada vez que se escucha el sonido de la trompeta, debemos afinar nuestro oído espiritual y saber que nuestro Rey está gobernándonos para su gloria y para el bien de su pueblo. Hermano, esa es la Navidad. Pero amigo, cuidado. La Navidad no es una buena nueva para usted. Porque ese niño que ahora es el Cordero que reina en el trono, es el que ordena y ejecuta juicios en el mundo entero para tocar la alarma y para despertar su corazón y que usted reconozca que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y que usted salga de su rebeldía e incredulidad. Porque este Rey que empezó a tocar o a hacer o a ordenar el toque de esas trompetas, es el Rey que debe ser adorado y reconocido por todos, como lo hicieron los sabios de Oriente, que preguntaron: ¿dónde ha nacido el Rey de los judíos? Que venimos ¿a qué? Venimos a adorarlo. Cuando vemos los desastres que ocurren a nuestro alrededor por todo el mundo, día a día, los creyentes debemos afinar nuestro oído y rendir adoración al que está sentado en el trono y darle gracias por todos los desastres que suceden en la tierra. Porque Él está sentado a la diestra del Padre, ejerciendo su soberanía. Porque a su orden hace sonar una a una las alarmas sobre la tierra. Y el verdadero creyente escucha con su oído afinado, con su oído espiritual, interpretando la historia desde la perspectiva del Rey que está sentado en el trono
Y el cristiano no ve un mundo derrumbándose, sino su rey gobernando su vida y el destino de todos los hombres sobre la tierra. ¿Nota la diferencia? ¿Capta usted el sonido? Es un rey que está gobernando con justicia y su pueblo lo adora porque sus designios son justos, buenos, santos, sabios y para el bien de su pueblo. Veamos cómo lo hace. Avancemos al segundo punto. Las trompetas nos anuncian males. Las trompetas nos anuncian males. El primer punto, las trompetas nos anuncian soberanía. Cristo, el Rey soberano. Ese Rey soberano ahora ordena males sobre el mundo entero. Eso es lo que anuncian las trompetas. Del versículo 2 en adelante se hace una descripción del toque de cada una de las 7 trompetas sobre la tierra. Y como leímos públicamente, lo que resulta o cómo afecta el toque de cada trompeta a la tierra, es algo, hermano y amigo, que se ha prestado a través del tiempo para muchas especulaciones maravillosas, tratando de buscar un significado literal a cada visión y a cada figura de cada trompeta. Han salido meteoritos cayendo en el océano, naves interestelares, tanques de guerra con sus armas poderosas. Sin embargo, volvemos a recordar que la Biblia se interpreta con la misma Biblia y que esto nos permite encontrar el sentido, la interpretación legítima a la luz de la armonía de las Escrituras. Así que vamos a mirar de esa manera objetivamente ese significado metafórico, simbólico que nos da cada una de estas trompetas. La primera trompeta esa plaga cumplió un propósito en el territorio egipcio. Como dice aquí, destruyó gran parte de la naturaleza.
las grandes extensiones de tierra fértil de Faraón y de los egipcios, de lo que tanto se enorgullecieron y que los libró de unas vacas flacas, ¿recuerdan? Ahora Dios trae juicio sobre ese recurso. Así que el significado para nuestro entendimiento de esta trompeta es hambre, escasez, necesidad sobre la tierra. Pero ahí no queda el asunto. Viene una segunda trompeta, verso 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, también el relato del Éxodo nos deja ver que en la primera plaga Dios convierte el agua del Nilo en sangre. Toda se torna roja. Algunos han pensado que quizás hay una erupción volcánica en el océano muy poderosa y la lava ardiendo se torna roja y también se mezcla con el agua formando este fenómeno. Pero si miramos las Escrituras, advertiremos, por ejemplo, que en este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, se habla de Babilonia, y a Babilonia se le compara como una gran piedra de molino que Dios arroja al mar, y Dios dice: con violencia será derribada la gran ciudad de Babilonia para nunca más ser encontrada. Y el profeta Jeremías en el capítulo 51 dice: yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor. ¿Cuál es entonces el significado que la Biblia nos da acerca de esta trompeta del versículo 8 y el versículo 9? Bueno, se trata de que los grandes imperios del mundo, Dios los destruirá y caerán. Y la figura se asocia también cuando el Señor hundió en el mar a Faraón con todo su poder y con todos sus ejércitos, y el Señor así los derrotó por completo y dio la victoria a su pueblo. Y viene la tercera trompeta. Versículo 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. En Éxodo 15 y Éxodo 7 se habla de las aguas amargas. En cierta ocasión el pueblo de Israel iba por el desierto en sus jornadas hacia la tierra prometida y encontró un lugar de aguas, pero cuando fue a tomar para saciar su sed, encontró que eran amargas. Y eso trajo tristeza al corazón del pueblo, desánimo, decepción. El significado metafórico bíblico está relacionado precisamente con una experiencia de amargura, de sufrimiento y lamento del alma. Ajenjo y hiel, como dice aquí el versículo 11, son dos términos, dos palabras que en el Antiguo Testamento se usan muchas veces para hablar precisamente de la amargura, del sufrimiento, del lamento, y no significa necesariamente
que era literalmente agua que se contaminaba y se convertía en veneno. Significaba que el pueblo entra en angustia, en sufrimiento, y eso es lo que Dios promete dar al mundo impío en la era de la iglesia. Y la cuarta trompeta, versículos 12 y 13, dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar. No, hasta ahí, hasta el 12. Esta trompeta es una trompeta que habla de un colapso en el cielo. Podemos desde ya decir que hay que descartar una interpretación literal, pues imagínense por un momento cómo sería posible apagar el sol una tercera parte. Dios es poderoso y podría hacerlo, pero si se apaga la tercera parte del sol, ¿sabe qué ocurriría en la tierra? Todo ser moriría. Así que cuando miramos Éxodo capítulo 10, la novena plaga está relacionada con este mismo suceso. Un significado natural de destrucción, de colapso social. Y el significado para el día de hoy es una ceguera espiritual, una oscuridad, el engaño de las falsas doctrinas y de la idolatría que llevará al mundo a estar asentado en tinieblas y sombra de muerte. Dios predice que las personas serán engañadas y descarriadas, serán cegados por su idolatría, sus corazones se endurecerán y cada vez habrá más oscuridad en sus almas. Tenemos entonces aquí, hermanos, 4 trompetas con un significado que la misma Escritura nos permite legítimamente considerar. La primera trompeta: hambre, escasez, juicio sobre el mundo entero para traer necesidad. La segunda trompeta: los grandes imperios del mundo, así como se levantan, Dios los destruye, caen y desaparecen. La tercera trompeta: todas estas cosas traerán angustia, traerán dolor a aquellos que solamente confían en este mundo para su felicidad y su seguridad. Y la cuarta trompeta: la oscuridad que sume cada vez más al corazón del hombre en rebeldía, en impiedad, en incredulidad, en idolatría. Sea lo que sea que pueda significar con más precisión cada detalle de los toques de trompeta, hermano, amigo, lo que sí es bien claro y lo que guarda armonía con los juicios sobre Egipto y con otros textos bíblicos, y especialmente con el éxodo del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, es que los juicios de Dios endurecerán cada vez más el corazón del hombre, así como se endureció el corazón de Faraón en la manifestación de la gloria de Dios cuando liberó a su pueblo con mano poderosa. Y eso, hermano y amigo, es lo que está pasando, lo que está sucediendo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, y es lo que nosotros hoy también estamos viviendo según la agenda divina para la historia humana, y que con toda seguridad todo esto que vemos desembocará en el cumplimiento de las promesas de salvación y entrada al reino, el disfrute de la herencia para el pueblo de Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra donde mora la justicia.
allí donde fluye leche y miel, allí donde hay delicias a la diestra de Dios por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje de las trompetas. Los juicios de Dios que vienen sobre el mundo entero, generación tras generación. Y no importa qué tan grandes y graves sean las catástrofes que la humanidad experimente día a día, porque el corazón del hombre, como en Egipto, cada vez se endurece más, sigue levantando su puño en rebeldía e incredulidad contra Dios. Dios nos revela que a pesar de su justa indignación, Él toca las trompetas que traen males sobre el mundo entero, pero parcialmente. Note que hay una expresión en cada una de las trompetas, y es que la tercera parte de tal cosa fue la que Dios tocó, no la totalidad. Los juicios del Señor ahora son parciales. Aún no ha llegado el juicio definitivo, que será mucho peor que estos prototipos de las trompetas. Piense por un momento, hermano y amigo. No son los recursos naturales, los imperios, los gobiernos, los reinos terrenales, el comercio e incluso la razón humana el fundamento sobre el cual descansa la esperanza de los hombres incrédulos. ¿No es eso? Mientras los ídolos temporales de los incrédulos, donde ellos soportan su esperanza, uno a uno, vemos que al ritmo del toque de cada trompeta, Dios los va derribando, Dios los va consumiendo. Y el mundo, hermano y amigo, sigue caminando sobre esta tierra como si nada estuviera pasando. Su corazón se endurece como se endureció el corazón de Faraón en Egipto. Mire el capítulo 9 aquí de Apocalipsis, más adelantico, el versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, ¿qué? Se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sabe usted, querido hermano, discernir las notas de lo que está pasando en la historia del mundo? Si capta su oído, hermano, el sonido y la nota a la luz de lo que ocurre en su entorno. Y usted, amigo, que aún no es creyente, sabe que cada catástrofe, cada desastre natural, cada tragedia, cada amarga experiencia de sufrimiento en el mundo es un toque de trompeta
que el Rey de los cielos ordena, anunciando que el niño de Belén sí es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores, y que es hora de reconocerlo sin tardar en arrepentimiento y fe, y darle la gloria y adorarlo. Vaya su Biblia al Salmo 2, al capítulo 2 de los Salmos, versículo 6. Vaya por favor a su Biblia y mire conmigo lo que dice el texto. Dice Dios: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermano, amigo, déjeme insistir: cada inundación, cada catástrofe, cada terremoto como el de Popayán, ¿recuerda? Cada catástrofe como la de Armero, cada homicidio injusto, cada incursión de la guerrilla, la toma de Palacio, cada bomba que ponen que hiere un sinnúmero de civiles y a otros mata, la ineptitud de los gobiernos y la corrupción, no son casualidad, no son catástrofes naturales. No son desafortunados hechos terroristas ni malos políticos. Es el Rey ordenando que se toquen las alarmas por toda la tierra para advertirnos que para las almas que no se arrepientan, las cosas se pondrán peor cuando llegue su hora final y enfrenten su destino eterno. Amigo, señor, señora, joven, despierte. El sonido de las trompetas es demasiado fuerte para que usted no lo oiga. Vaya al profeta Amós, por favor, capítulo 3, versículo 6. Amós 3:6. ¿Lo tiene? Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Ojo, habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que, hermano y hermanas, al pensar en estas trompetas, recordemos que hay un juez que está sentado en el trono, que es Cristo, el Señor nuestro Salvador. Está juzgando al mundo. Toda esta catástrofe en Colombia, en todo el mundo,
Es el sonido de las trompetas que el Señor está ordenando que suenen. Todo simplemente está proclamando que Jesús es el Rey y que a Él hay que adorarlo. Amigo, arrepiéntase y crea. ¿Es usted tan necio para no escuchar la alarma que urgentemente le dice, corra por su alma, vaya a Cristo, adore al Rey, honre al Hijo para que no se enoje? Todo lo que sucede en el mundo, todo lo malo que ocurre, ¿quién lo ha traído al mundo? ¿Quién lo gobierna? ¿El diablo? No. El que está sentado en el trono es el Padre y el Cordero. El Evangelio es Dios salvándonos de Dios mismo y su justo juicio. Arrepiéntase y crea, querido amigo, joven que aún sigue en su rebeldía, en su necedad, en su impiedad. Y es hora de movernos al tercer punto. Las trompetas nos anuncian libertad. Versículo 13, ahora sí. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Ay. Si le parece poco los desastres que llamamos naturales, los tsunamis, los terremotos, las guerras, todo eso que ocurre día a día, ¿le parece poco? El Señor dice, ay, porque falta tocar otras tres más. Pero aquí encontramos una visión más consoladora para el pueblo de Dios. Las tres trompetas que faltan por emitir su rugido tienen un ingrediente especial y es el propósito que cumplirán. Será algo relacionado con la manera en que Dios establecerá una diferencia entre su pueblo y los incrédulos. Como sucedió en Egipto, ¿lo recuerda? Cuando la ira de Dios vino sobre Egipto, todos esos males caían y dañaban a los egipcios, pero al pueblo de Dios no le pasaba nada. ¿Lo recuerdan? Dios hará diferencia entre su pueblo y los incrédulos. Así que el versículo 13 es una mala noticia para el impío. Mire cómo dice. Por favor, note la expresión. Ay de los que moran en la tierra. ¿Sí nota esa expresión? Los que moran en la tierra. Esa es una frase técnica que se usa en Apocalipsis. Ojo, no es un texto para sustentar la existencia de los marcianos. Porque alguno dirá, ay, mire que ahí dice que ese juicio es para los que moran en la tierra. O sea que también en Marte
hay moradores y en Júpiter también. No, el término moradores en la tierra, en las Escrituras y en Apocalipsis aparece 7 veces refiriéndose específicamente a los impíos y los idólatras. Los 3 ayes del versículo 13 están reservados puntualmente, específicamente para el incrédulo. Así como leíamos en el 6º sello, recuerda, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Había una diferencia, los que tenían el sello de Dios podían mantenerse en pie, los otros no. Así que esas trompetas, les recuerdo, están en el contexto de las oraciones de los santos. Cada vez que ocurre un desastre en nuestro país, en nuestro barrio quizás, hay una situación despreciable en el gobierno, el pueblo de Dios ora. Y cada vez que el pueblo de Dios ora, ¿recuerda lo que veíamos hace 8 días? Los decretos de Dios avanzan. Así que cada vez que oramos, sabemos que el Señor no deja esa oración en vano. Dios la escucha y poco a poco va liberando su pueblo de los enemigos y un día los destruirá por completo. Por eso estas trompetas anuncian también liberación de su pueblo. Esas trompetas preceden a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ese ángel o esos ángeles que anunciaron el nacimiento del Señor hace más de 2000 años, como aquel que dijo: llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese ángel estaba anunciando que el niño que nacería era el Salvador de su pueblo, que Él haría sonar las trompetas cuando se entronizara como Rey en el cielo. La Navidad nos recuerda la libertad que empezó en un pesebre, y Apocalipsis nos afirma que esa libertad llegará el día que cese el toque de trompetas y regrese el Señor por su pueblo. Por eso el Señor nos llama hoy a celebrar la Navidad con una visión y un entendimiento distintos, con un oído afinado para captar los decibeles de los sonidos del cielo y gozarnos, porque un niño nos es nacido, un rey nos fue dado y Él es el que gobierna todo en el universo. Y un día regresará por su pueblo y nos llevará finalmente
a la libertad eterna con su mano poderosa, a un nuevo cielo, a una nueva tierra donde fluye leche y miel por los siglos de los siglos. Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Hoy sigues abriendo nuestros ojos. Hoy sigues quitando el velo, Padre, ante nuestra mirada atónita. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos hace sabios. Tu palabra nos permite leer la historia de la humanidad. Tu palabra nos anuncia un juicio, nos advierte, pero también nos consuela, porque esas trompetas anuncian la victoria final. Y te damos a ti la gloria y la honra, oh Dios, porque no nos has dejado en tinieblas, sino que nos permites conocer cuáles son tus planes. Y solo te rogamos gracia sobre gracia y ayuda para seguir transitando por este mundo con fe, con confianza, con la certeza de que nada malo ocurre a nuestro alrededor que tú no estés enviando ya al control. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.